Mi papá se pone del lado de la hija de su reciente esposa para que se sintiera cómoda, pero se enoja porque le respondí te lo dije cuando hace su vida un infierno. Siempre fui muy cercana a mi mamá y a mi papá. Al crecer, ambos fueron unos grandes padres para mí, pero solo al crecer. Lo compartíamos todo. Sabía que me apoyaban, y yo los apoyaba a ellos. Se divorciaron, pero eso no cambió el amor y el cuidado que tenían por mí. Al menos no hasta que mi papá se casó con Helen. No es que Helen me cayera mal. Era dulce, cariñosa, y parecía genuinamente interesada en conocerme. Pero todo cambió cuando se mudó con su hija Carly. No me había dado cuenta de cuánto cambiarían las dinámicas familiares cuando ellas se convirtieran en parte de nuestras vidas. Helen siempre intentaba asegurarse de que Carly se sintiera en casa, pero no entendía por qué eso tenía que ser a costa de mi relación con mi papá. Al principio fueron cosas pequeñas. Supuse que era parte de la transición. Carly, que estaba en su adolescencia tardía, obviamente estaba pasando por cambios, adaptándose a vivir en una nueva casa con un padrastro. Intenté ser paciente, darle su espacio, y sí, yo también soy adolescente. Pero con el tiempo, no pude evitar notar que mi papá comenzaba a prestarle más atención a ella que a mí, al principio de forma sutil. Cosas pequeñas, como pasar más tiempo con Helen por las noches, dejándome cenar sola, o como siempre me pedía que bajara el tono si alguna vez estaba molesta por algo. Era como si mi papá caminara sobre cáscaras de huevo alrededor, asegurándose de que Carly y Helen estuvieran cómodas, mientras yo tenía que arreglármelas sola. Cuando le expresé mis preocupaciones, mi papá decía como que no era cierto, o en su defecto me pedía que fuera más comprensiva. Decía que yo sabía lo difícil que era para Carly y que ella necesitaba tiempo para adaptarse, así que debíamos asegurarnos de que se sintiera bienvenida. Ese era el problema. Él nunca parecía entender que no se trataba solo de que Carly se sintiera cómoda. Se trataba de que yo me sentía desplazada. Siempre fui quien lo cuidó, quien estuvo para él en sus momentos de necesidad, pero ahora parecía que nada de eso importaba. ¿Y yo? ¿Qué pasa con todos los años que pasé estando ahí para él? ¿De repente me había vuelto invisible? Las cosas empeoraron cuando Carly empezó a inventar excusas para todo. Se quejaba de la casa, de la comida de mi papá, incluso de cómo estaban colocados los muebles. Mi papá se levantaba enseguida a cambiar las cosas, asegurándose de que ella estuviera cómoda. Ya no se trataba de pequeñas molestias. Era el hecho evidente de que mi papá siempre miraba hacia otro lado solo para que Carly no se sintiera incómoda. Intenté mantener la paz, de verdad que lo hice. Me dije a mí misma que solo era una etapa, y que cuando Carly se acostumbrara a nosotros, todo volvería a la normalidad. Pero solo fue empeorando. Una noche, después de que Carly se quejara de algo ridículo, como que no le gustaba el jabón del baño, mi papá dijo que era hora de tener una reunión familiar. Quería hablar de cómo podíamos llevarnos mejor todos. Estaba cansada. Cansada de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Acepté la reunión, aunque tenía un mal presentimiento. Cuando nos sentamos, mi papá comenzó diciendo que Carly se había estado sintiendo un poco incómoda últimamente, y que creía que todos debíamos hacer algunos cambios para que ella se sintiera más bienvenida en casa. Señaló que yo había estado pasando mucho tiempo con mis amigos, y que pensaba que era importante enfocarnos más en el tiempo en familia. ¿De verdad estaba sugiriendo que pasara menos tiempo con mis amigos, personas que siempre habían estado ahí para mí, para que Carly se sintiera mejor? Estaba furiosa, por eso tuve que hablar y le dije que esta también era mi casa. Y le pregunté por qué todo tenía que cambiar por Carly, cuando ella era la nueva aquí y ya había tenido mucho tiempo para adaptarse. Se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que solo intentaba asegurarse de que Carly se sintiera en casa. Dijo que yo conocía esta casa de arriba a abajo, y que ella solo se estaba adaptando, y que necesitaba ser más paciente con ella, que con el tiempo ella se sentiría cómoda. Le dije que sí, que había sido paciente, pero que ese no era el problema. Le dije que ya no se trataba de paciencia. Se trataba de cómo la estaban malcriando y que esta situación no iba a cambiar jamás. Le pregunté, ¿y yo qué? Apartó la mirada y dijo que solo intentaba que todos se sintieran cómodos, y que tenía que entender que las cosas ahora eran diferentes. Que yo seguía siendo su niña, pero que tenía que entender que las cosas no podían seguir igual para siempre, que era de esperar un cambio. Ahí fue cuando me di cuenta, las cosas habían cambiado, mi papá había cambiado. Estaba priorizando a Carly. Necesitaba hablar con alguien, alguien que me entendiera, alguien que no me dijera que estaba exagerando. Y esa persona era mi mamá. Marqué su número. Le expliqué cómo las cosas habían empeorado desde que Carly vivía con él, y cómo mi papá estaba más preocupado por su comodidad que por la mía. Mi mamá siempre había sido muy protectora conmigo, pero jamás esperé que respondiera de la manera en que lo hizo. Mi mamá se había vuelto a casar cuando yo tenía 13 años. Su nuevo esposo, Frank, era un buen hombre. Se conocieron cuando yo aún iba a la escuela, y él siempre me trató como a su propia hija.
Nunca intentó reemplazar a mi papá, pero siempre fue alguien bueno conmigo. Mi mamá no hizo un gran espectáculo del asunto. Me lo presentó con tiempo, y me dejó conocerlo antes de que las cosas se volvieran serias. Cuando se casaron, se sintió bien, natural. Frank nunca me hizo sentir que competía por la atención de mi mamá, y eso marcó toda la diferencia. Mi mamá siempre me dio opciones. Cuando se casó con Frank, me dejaron en claro que podía quedarme con ellos siempre que quisiera. Mi papá había hecho lo mismo, dándome la libertad de elegir con quién estar. Era un arreglo maravilloso, y lo valoraba mucho. Pero ahora, con mi papá priorizando a Carly sobre mí, todo había cambiado. Lo había elegido para quedarme en mi escuela y estar cerca de mis amigos, pero ahora era un sacrificio vivir con Carly por esas cosas. Mi madre me dijo que iba a mandar a mi hermano a recogerme. Dijo que estaría allí en un par de horas y que fuera empacando mis cosas, porque me iba a casa. Tenía un medio hermano, Luke, que era 5 años mayor que yo. Siempre nos habíamos llevado bien porque la diferencia de edad no era muy grande. Él tenía otro papá, y yo tenía el mío, pero a pesar de las diferencias, éramos cercanos. Cuando mi mamá se volvió a casar, Luke no hizo que fuera incómodo, no era como Carly. Me recibió con los brazos abiertos, y Frank también. Nunca hubo tensiones entre nosotros, y siempre admiré la madurez de Luke y la forma en que manejaba las cosas. Era un buen tipo, confiable y honesto. Pasé la siguiente hora empacando mis cosas, quería llevarme lo más importante y las cosas que sabía que iba a necesitar. Sabía que irme de la casa de mi padre lo iba a lastimar, y que la relación se dañaría por eso, pero ¿qué otra opción tenía? Cuando terminé de empacar, dejé una nota en la encimera de la cocina para mi papá. No estaba en casa, habían salido con Helen y Carly, y no me habían invitado a donde sea que hayan ido. No sabía cuándo volvería, pero le dejé una nota para que supieran que me había ido y que no me había pasado nada malo. No estaba enojada, estaba con el corazón roto. Tampoco estaba molesta con Carly, porque ella no había sido mala conmigo de forma directa. Solo había sido odiosa con sus quejas, pero mi padre es quien dejó que todo se le escapara de las manos. Incluso Helen creo que fue mejor que mi propio padre. La nota era simple. Decía: papá, necesito espacio. Me voy a quedar con mamá un tiempo. No puedo seguir aquí, espero que lo entiendas. Claro que no esperaba que lo entendiera de inmediato, pero necesitaba que supiera que no lo hacía por despecho. Lo hacía porque mi salud mental ya se estaba deteriorando al vivir allí. Luke llegó y ya tenía todo listo, tomé mi bolso y lo seguí hasta el auto. Mientras conducíamos hacia la casa de mi mamá, pensaba en cuando ella se volvió a casar. No fue fácil para mí al principio, gente nueva en la familia y las cosas cambiando. Pero a diferencia de mi padre, mi mamá se aseguró de que la transición fuera sencilla. Estaba preocupada por mí y por Luke, a diferencia de mi padre, que estaba solo preocupado por Carly. Él nunca me preguntó cómo me sentía respecto a Carly o su mudanza. Así que ahora estoy escribiendo esto desde la casa de mi madre, lo cual presenta muchos cambios para mí, pero era un cambio necesario. No sé qué hará ahora mi padre cuando lea la nota, si es que ya la ha leído y no le ha importado. Tendré que empezar en una nueva escuela y eso me afecta, pero al menos espero seguir viendo a mis amigos, aunque estén un poco más lejos. No sé por qué escribo esto, quizás para hablarlo con alguien y no se sienta tan personal porque esa persona te conoce. Actualización 1. Pasaron unos días desde que me fui de la casa de mi papá, y obtuve una reacción que no esperaba. Pensaba que le preocuparía, aunque sea de que me haya ido, pero me parece que solo hice las cosas más fáciles para él y su nueva hija favorita. No supe mucho de mi padre, salvo un mensaje de texto en el que decía que esperaba que me estuviera adaptando bien en casa de mi mamá. Eso fue todo. Ni una llamada, ni una preocupación genuina. Ni siquiera preguntó por qué me había ido. Sabía que probablemente ya había sacado sus propias conclusiones, y toda la situación era conveniente porque ahora podría probar si Carly se adaptaba sin mi presencia. Entonces, unos días después, sonó mi teléfono. Dije bueno, quizás ahora me estaba extrañando, quizás al menos quería visitarme para estar un rato conmigo o invitarme a hacer algo de padre e hija, pero nada de eso sucedió, solo me llamó para preguntarme algo ridículo. Me preguntó dónde había dejado mis productos de cuidado facial. La pregunta me dejó desconcertada porque era algo que no esperaba que me dijera. Por supuesto que los había llevado conmigo. ¿Por qué los dejaría? Los iba a necesitar, y sabía que Carly le gustaría usarlos, ya lo había hecho en el pasado. Le dije que me los había llevado todos, que no había dejado nada. Murmuró algo. Luego me preguntó si podía dejarle algunos de mis productos a Carly porque ella los quería. Sentí la ira hervir dentro de mí. Carly había estado usando mis cosas sin permiso durante tanto tiempo, y para lo único que me llama mi padre es para pedírmelos. Esta vez no me contuve. Le dije que Carly podía ir a comprarse sus propios productos o él podría ir a comprárselos.
No iba a darle ninguno de mis productos, y si ella quería los suyos que él o su madre se los comprara. Mi papá trató de razonar, porque decía que no me estaba pidiendo algo muy difícil de darle. Que Carly estaba pasando por cosas, no sé qué cosas estaba pasando ahora, y que tal vez usar mis productos la ayudaría a sentirse más cómoda. Dijo que yo no necesitaba todos y que debía compartir. Ya estaba cansada de escuchar que Carly no estaba cómoda. No estaba de vacaciones en un hotel 5 estrellas, y no sé qué tan incómoda podía estar. Tampoco sé dónde era que vivía antes que el nuevo arreglo le hiciera vivir incómodamente. Es absurdo que mi padre tenga que arreglar todas las cosas para que ella viva más cómodamente, ya es momento de que ella haga algún esfuerzo. Le pregunté esto y le pregunté por qué nunca hizo nada cuando Carly tomó mis cosas antes. Le dije que le había dado todo a Carly, pasando sobre mí, y ahora esperaba volver a hacerlo, cuando ya ni siquiera vivía en esa casa, así que no tenía ningún poder para obligarme. Le dije que no tenía ningún interés en dárselos, ni tampoco podía obligarme. Que si quería darle productos faciales que le pidiera a Helen o que le diera los suyos. Mi padre no usa que yo sepa, pero lo dije como una especie de insulto porque me estaba molestando. Intentó defenderla, ¿cómo no iba a hacerlo? Dijo que no me estaba pidiendo mucho, solo un pequeño favor y eso era todo, que no tenía que responderle de esta forma. Le dije que estaba cansada de que me incomodara, solo para que su princesita adolescente no se sintiera acongojada por una estupidez. Que si no está cómodo en la casa de él, donde tiene comida, una cama, techo y un sinfín de cosas que otras adolescentes no tienen, entonces en el mundo real va a sufrir un colapso nervioso. Cuando dijo no sé qué cosa le colgué porque ya toda la situación me parecía absolutamente idiota. Más tarde, esa noche, le conté a mi mamá sobre la conversación. No dijo mucho, pero necesitaba hablarlo con alguien. Estoy harta de quedarme callada. Mi padre parece haber sufrido un derrame cerebral o algo por el estilo, ya que no sé por qué está tan interesado en que mi hermanastra se sienta cómoda. No es que esté durmiendo en una cama hecha de clavos. Actualización 2. Mi papá me llamó otra vez una tarde, unas 2 semanas después de la última llamada. Estaba sentada en el sofá en casa de mi mamá, poniéndome al día con unas tareas, cuando lo hizo. Contesté la llamada, intentando responder normalmente, aunque ya podía sentir cómo la frustración me subía por dentro. Me preguntó si podía regresar a casa. Así, sin más, de la nada. No me dijo por qué ahora quería que regresara, solo me lo pidió. Le dije que no porque ya me estaba acostumbrando a mi nuevo arreglo. Le dije que no pensaba volver, porque no quería ayudar a que Carly se sienta cómoda. Su tono cambió ligeramente, casi desesperado. Me dijo que Carly había empezado a comportarse mal. Al parecer, había comenzado a robar, específicamente productos de cuidado facial, y ya la habían atrapado 2 veces en las últimas semanas. Dijo que ella estaba descontrolada y que necesitaba que yo regresara para ayudar a poner orden en la casa. No es mi hija, porque yo iba a mudarme para ayudar a disciplinarla. Ese no es mi problema, es problema primero de Helen y luego suyo si quiere jugar a ser su padre, pero en lo que a mí respecta esa no es mi responsabilidad. Le dije que se lo merecía. Que la había consentido tanto, le había permitido hacer lo que quería. La mimó constantemente, justificando cada una de sus malas actitudes. Y ahora se volvió el monstruo que alimentó, así que puede disfrutar de eso. Le dije que no quería saber nada más de Carly, que era tóxica. Tienes una adolescente en tu casa, en una edad muy influenciable, y más por lo consentida que es, a la que le muestras que en la vida solo tienes que quejarte para obtener las cosas. Bueno, da gracias que solo ha robado unos productos faciales, podría haber hecho peor, como robar tu coche y estrellarlo contra un árbol, quizás ebria. Podría incluso incriminarte de algo malo, con una acusación falsa. Estaba criando un mono sin límites, solo hacía falta el desencadenante, que sería la navaja, para que todo se saliera de control. Estaba a tiempo de usar esto como una enseñanza y poner límites. Pero, ¿eso iba a hacer mi padre? Si has respondido que no deberías leer todas mis publicaciones de vuelta. Eso no le gustó nada. Me dijo que no tenía derecho a hablar sobre Carly o cómo había decidido educarla. Afirmó que solo estaba pasando por una etapa, que solo había empeorado porque yo me fui, lo que cambió la dinámica familiar y empeoró las cosas. Le dije que lo de Carly no era una etapa, que no era una planta que la cambias de lugar y se marchita. Carly era una niña mimada y malcriada, y que la razón de eso era completamente y únicamente su culpa. Él la transformó en una pequeña monstruito incómoda, que me importaba bien poco lo que hiciera o lo incómodo que eran sus vidas ahora. Que me alegraba que todo eso les estuviera regresando. Estaba enojado, vaya que lo estaba. Pero le dije que yo no era el problema, que él había sido un blandengue, dejando que Carly lo pisoteara. Le dije que debía sentarse a recapacitar cómo yo no recibí el trato de Carly y salí como salí, mientras que el experimento con ella demostró claramente que su estilo de disciplina no servía. Tenía un experimento bien controlado allí.
Le dije que iba a hablar con mi mamá sobre esto, que no iba a seguir permitiendo sus manipulaciones. Cuando fui a contarle a mi mamá sobre la conversación, me dijo que iba a tener una conversación con él sobre esto. Actualización 3. Al día siguiente, mi mamá se sentó conmigo para tener una conversación. Vi la expresión en sus ojos. No estaba molesta, pero sí un poco decepcionada y molesta con mi padre. Se había casado con un hombre que, aunque decente, no siempre era el más firme, especialmente cuando se trataba de enfrentar situaciones difíciles. Me dijo que este era el problema con él siempre, que las cosas se ponían un poco duras. Cuanto más duro el asunto, más blandengue era. Me dijo que había hablado con mi papá, y que había tenido que asegurarse de que él entendiera cuán serio era todo esto. Y para hacerlo le dijo que había que cambiar el arreglo de la pensión alimenticia, ya que ahora estaba viviendo mayoritariamente con ella. Le dijo que podían hacer un arreglo entre ellos, o involucrar abogados para hacerlo legalmente. Dijo que mi papá había estado muy callado durante la conversación. Ven, las cosas se ponen duras y él no sabe cómo manejarlas. Más tarde, ese mismo día, recibí una llamada inesperada de Helen. Estaba sentada junto a mi madre y ella me pidió el teléfono porque tenía ganas de hablar con ella. No dijo nada cuando respondió la llamada y dejó que ella comenzara a hablar. Dijo: «Hola Ope, quería hablar contigo acerca de mi hija, me preguntaba si podrías tener un momento para hablar conmigo y ver de llegar a un acuerdo para mudarte con nosotros. Sé que no ha sido fácil adaptarte a vivir con nosotras, pero en el último tiempo Carly estaba más cómoda contigo viviendo aquí. Creo que tener una hermana en casa le estaba haciendo bien. Solo necesitamos que te mudes y seas un poco más comprensiva con ella. Te necesitamos, porque ella se está saliendo de control. Espero que lo entiendas». Mi madre estaba escuchando atentamente y asentía con la cabeza, hasta que vio que Helen se calló y que podría responder: «La que tienes que entender las cosas eres tú, mi hija no va a regresar a la casa para hacer el trabajo que le corresponde a ustedes dos. Si tu hija está fuera de control, puedes llamar a control de animales para que se la lleven o contrata a un adiestrador para que le enseñe modales. Sabes, hay unos muy buenos que tienen unos collares muy cómodos para que tu hija no se sienta fuera de su elemento». Y así como le dije a mi ex esposo que cualquier comunicación que necesite tener con mi hija de ahora en más pasara conmigo, te diré a ti que cualquier comunicación que quieras tener con mi hija pasará primero por mi esposo y luego conmigo. No tienes ningún derecho a llamar a mi hija bajo ningún concepto, así que pierde este número. No habrá otra advertencia, la siguiente vez mi mano se sentirá muy cómoda con tu cara cuando se acerque abierta a gran velocidad. Quizás seas tú la que necesite productos de cuidado facial luego de eso. Luego de eso me enojé con mi madre, porque no le dejó responder a ver qué opinaba, solo le cortó. Me hubiera gustado saber su respuesta, porque mi madre le respondió como la jefa que es, y hubiera sido gracioso escuchar a Helen. Pero la entiendo, la puso en su lugar y no había tiempo para escuchar, pero mi pobre hija incómoda. Finalmente, bloqueé el número de Helen como me dijo, y me dijo que podía bloquear o silenciar a mi padre si es que no quería escucharlo más, así que también lo hice. Ambas esperamos que eso sea el final de mi padre intentando ponerme en su lugar para educar a su hijastra. Mi madre dijo que ella podría hacer ese trabajo, pero que seguramente a ellos o a servicios de protección infantil no le gustaría. Dijo que con un par de bofetadas a tiempo, bien colocadas y en el momento justo, Carly se endereza en nada. Quizás se equivoca y necesite una tercera, pero más de 4 está segura de que no, y veo que mi madre está muy segura de lo que dice, porque está confiada de que si lo hace indirectamente, con 4 o 5 bofetadas a mi padre o a Helen, también podría funcionar. Ha dicho que es solo una cuestión de incentivos. Eso lo dijo en la cena con mi padrastro y Luke. Donde Frank respondió: «Diablos mujer, menos mal que Luke ha salido bueno, no quiero que uses tu técnica de educación indirecta sobre mí», mientras todos nos reíamos. Todos, salvo mi madre, que lo estaba diciendo muy en serio. Esperamos que Helen le haya pasado el mensaje a mi padre, así de una vez por todas deja de molestarme con el tema Carly. Actualización 4. Tengo buenas noticias con respecto a mi padre, no me ha molestado en lo más mínimo. Y al menos, en cuanto a la orden de mi madre de que debía contactarse únicamente a través de ella, la ha estado cumpliendo. La llamó en mi cumpleaños para preguntar si podía hablar conmigo y desearme felicidades. Mi madre me lo consultó, y le dije que no quería hablar, así que mi padre me deseó feliz cumpleaños a través de ella. Mi padre también llamó poco después de mi publicación anterior para decirle a mi madre que no era justo que tratara mal a su esposa, que él ya había formado su propia familia y que no debía sentirse celosa, que debería soltar la relación con él. Mi madre le respondió: «Siento un cosquilleo en mi mano derecha, que es la buena, ¿sabes algo de eso?». Mi padre le dijo que tenía que irse por algo del trabajo y cortó la llamada. Pero esta actualización no solo trata de mi madre queriendo usar su mano contra mi padre, sino de lo que Carly ha hecho, y de la culpa que tienen mi padre y Helen en todo eso. Carly quería mudarse con su padre porque ya no quería vivir con ellos.
Helen le dijo que no, que ella tenía la custodia mayoritaria y que Carly debía quedarse. Entonces, Carly llamó a su padre para decirle que estaba eligiendo vivir con él. Su padre le respondió que no, que debía quedarse con su madre la mayor parte del tiempo porque así era el acuerdo. Pero Carly le dijo que mi padre había intentado tocarla. El padre de Carly voló inmediatamente hasta aquí, fue a la casa de mi papá y lo golpeó. Supongo que él también sintió un cosquilleo en su mano. Después se aclaró el malentendido y el padre de Carly le pidió disculpas al mío. Pero el ojo morado y el labio partido ya estaban ahí. Carly había mentido para que su padre la viniera a buscar cuanto antes. Sin embargo, él está tan enojado con la mentira, y su madre también, que ahora tiene que quedarse con su madre. Mi papá, por su parte, se enfureció por la mentira y dijo que no la quería en su casa. Le dio un ultimátum a Helen, o se iba su hija, o se iban las dos. Helen dijo que no podía abandonar a su hija, y ahora se han mudado y viven separadas de él. ¿Es probable un divorcio en el futuro? Puedes apostarlo. Mi padre ha llamado a mi madre después de todo esto, y como ya sabía para qué era la llamada, le pedí a mi mamá que no me pasara el teléfono. No, no voy a regresar a vivir con él. Como bien dijo mi madre, una buena bofetada a alguno de los dos pondría las cosas en su sitio. Solo que ella no lo comprobó, pero la teoría resultó cierta. Y nosotros que nos reíamos durante la cena de sus métodos. Lo único que no hemos comprobado es la cantidad necesaria. Saberlo le daría un carácter más científico al asunto. Pero en lo que a mí respecta, creo que saber que funciona es más que suficiente. No esperen más publicaciones mías aquí, la decisión está tomada y seguiré viviendo con mi madre hasta que me gradúe.